del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Ya lo vieron ustedes, el premier Salvador del Solar llegó al Congreso de la República a hacer efectivo el pedido de cuestión de confianza. Tendrá que presentarse ante el Congreso. Hay una citación extraordinaria para el martes 6 en que se debatirá si es que se acepta este planteamiento hecho por el Ejecutivo. Mucha incertidumbre, mucha discusión sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que debería pasar y, bueno, mucho por aclarar también cuáles son los límites que puede pedir el Ejecutivo, qué es lo que puede hacer el Congreso en caso de que el Congreso le dé la cuestión de confianza pero no siga los lineamientos. La cuestión de confianza se da por no dada. Disculpen la manera de expresarlo, pero no encuentro un mejor juego de palabras. Se da por suspendida. ¿Puede actuar el Ejecutivo y cerrar el Congreso o disolver el Congreso en esas circunstancias? Más preguntas que respuestas tenemos en estos momentos y para eso vamos a conversar con varios personajes esta noche que nos ayudarán a dilucidarlas. Primero, congresistas de la República, está con nosotros el congresista Gilbert Violeta. En breve estaremos también con el congresista Nicky Torres, que se ha quedado atracado en el tráfico. ¿Cómo está, Gilbert? Muy buenas noches, Patricia. Un placer. Vamos a ir viendo, Gilbert, algunas de las reacciones de sus colegas el día de hoy con respecto a este tema delicado, complejo para nuestro país. Los pedidos de confianza se tienen que pedir sobre políticas públicas de importancia para la nación para resolver problemas urgentes de preferencia. No es una política pública, por ejemplo, el voto preferencial. Eso es una cuestión netamente partidaria que puede ser resuelta por el Congreso y no es de extrema urgencia. No había necesidad de levantar el tono de voz y conseguir esos adjetivos tan hirientes para el Parlamento, que es una institución y un poder del Estado, para solicitar esta cuestión de confianza. Lo que nos corresponde ahora a los congresistas es poner la cuota de serenidad, porque el país no está para más crisis, el país ya tiene graves problemas ahora de una paralización económica. Primero, reprobar los insultos que por primera vez un jefe de Estado incorpora en un discurso. Ese es evidentemente un acto de provocación. Si hay una situación extrema como la de cerrar el Congreso, es legítimo. O sea, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Lo que tiene que saber el país es que antes estos hechos se resolvían con un golpe de Estado. Y si el presidente de la República, en el marco de su competencia que le da la Constitución, el artículo 133, 134, toma una decisión extrema, la salida tiene que ser absolutamente constitucional. Yo lo que veo dentro de esta crisis política es la oportunidad de retomar el diálogo entre dos poderes del Estado, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Espero que sea la reforma política. Yo tengo que creer en lo que se está diciendo, yo tengo que creer en la palabra, porque si se busca el cierre del Congreso o la disolución del Congreso, esta se tiene que realizar dentro de los marcos de la Constitución. Y el marco de la Constitución no permite que se pueda forzar el sentido del voto ni siquiera de un congresista, y eso creo que lo sabe muy bien el ministro de Justicia, que es abogado y además es miembro del Congreso. En realidad, nosotros lo primero es saludar la posición que ha expresado el presidente de la República, que viene en sintonía al pedido expreso que hemos hecho el día martes, cuando hubo la sesión, donde lamentablemente una vez más la Comisión Permanente blindó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Pero hay un grave problema respecto a la reforma política. El fujimorismo ha mostrado una vez más que lo único que le interesa son sus intereses partidarios, y lo que requiere el país necesariamente es que para el 2021, para el bicentenario, tengamos una verdadera reforma política, con el fortalecimiento de los partidos políticos, con una verdadera participación de la población. En ese escenario no tenemos otra alternativa que votar en contra del pedido de confianza para que se pueda disolver el Congreso. Sería la única alternativa para cambiar este escenario donde tenemos a los congresistas fujimoristas blindando a personajes cuestionados. Ya lo hicieron antes. Bueno, ya escucharon ustedes todas las reacciones. Tenemos un premier, Salvador del Solar, firme, que va en el mismo tono y sentido en que el presidente de la República planteó las cosas el día de ayer. Eso sí, con menos adjetivos. Están, podríamos decir, Gilbert, los conciliadores, ¿no? Han salido incluso algunos que normalmente son beligerantes con una actitud más conciliadora. Están los indignados, que son la izquierda, que quieren que el Congreso se cierre sí o sí, y están los asustados. Y están los oportunistas, ¿no? Ajá. Porque hay un oportunismo en un sector que dice, no le vamos a dar el voto de confianza
porque lo que queremos es que se cierre el Congreso. O sea, no es porque no creemos en las reformas, no es porque no queremos que se hagan, sino porque queremos que se cierre el Congreso, y la pregunta subsiguiente es ¿por qué quieren que se cierre el Congreso? Y es porque responden a una agenda política, además muy ideológica. Quieren que se cierre el Congreso para que se convoque una asamblea constituyente, tirarse abajo la Constitución actual, cambiar el modelo económico, el que se replantee básicamente el capítulo económico de la Constitución, y sabe Dios que venga después. O sea, hay una agenda política detrás de eso, y creo que no hay que caer en ese juego. O sea, ningún extremo, ni el de esta intransigencia en algún sector parlamentario, que creo que no ha sabido manejar, dar los mensajes correctos, ni tampoco este otro sector que quiere utilizar esta situación para que a río revuelto ganancia de pescadores. Creo que hay que tolerarlo. Y me refiero, por ejemplo, en el caso de la señora Bartra, que ha hecho esfuerzos a medias por avanzar, pero que, por ejemplo, ¿cuánto hubiera ayudado tener una agenda como la que trajimos aquí, Patricia, en su momento, y dijimos, oye, tenemos tantos días, tantas fechas para sesionar en la Comisión de Constitución, tenemos tantas fechas para poder hacer pleno? ¿Por qué no le ponemos, ¿no es cierto?, a cada fecha tema, tal tema, tal tema, tal tema, de tal suerte que se daba la seguridad, se proyectaba por lo menos al país y al gobierno que tanto ha utilizado este tema, para decirle, esto tiene una programación, y en base a esta programación, antes de que termine esta legislatura, habremos culminado la etapa de votaciones para las reformas constitucionales de primera votación. Es lo que tendríamos que haber hecho. ¿Se puede hacer? Yo creo que todavía se puede hacer. Y una cosa, nosotros como partido nos hemos pronunciado a favor de dar el voto de confianza, porque no hay que caer tampoco en el juego de la confrontación. Vamos a ir analizando, congresista Violeta, cuáles son las... ¿Qué quiere decir dar el voto de confianza? Porque el Congreso tiene que hacer una serie de cosas que el gobierno está exigiendo o pidiendo. Y hay que definir cuáles son posibles hacer y cuáles son posibles, o más bien yo diría inconstitucionales, comprometerse. Por ejemplo, nadie puede comprometerse a renunciar al debate político parlamentario. Ningún congresista puede decir, yo renuncio a mi facultad de legislar o a la obligación que tengo de legislar para cedérsela al Ejecutivo. Y el Ejecutivo no tiene el derecho para decir, ustedes no tienen cualquier cosa, modificación que hagan, yo diré que la han desnaturalizado. Eso es inconstitucional. De acuerdo. Vamos, eso es justamente lo que vamos a analizar. No sé, Catalina, si tenemos las declaraciones del ministro de Justicia sobre este tema. Te pediría que nos las pongas un momento para poder justamente analizar qué es lo que el gobierno le va a pedir al Congreso, si el Congreso está dispuesto a actuar de esta manera. Vamos. En el tema propio del Ejecutivo ya hemos tomado una decisión, y lo anunció el presidente ayer: cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza tiene dos alternativas: o te dan la confianza o no te dan la confianza. ¿Y si no se las dan, qué va a pasar? Si no nos dan la confianza, lo que corresponde constitucionalmente. Hasta luego Gabinete del Solar, hasta luego Congreso. Y elecciones complementarias, es lo que corresponde. La cuestión de confianza se peticiona sostenido en dos premisas fundamentales, y están relacionadas a las políticas de Estado, que es institucionalidad y lucha contra la corrupción. Y el comportamiento que ha tenido en estas últimas semanas, especialmente el Congreso, obviamente evidencia un grave contraste contra estas premisas. Aquí no estamos jugando con las encuestas, estamos jugando con un compromiso país. Yo tengo la mayor consideración por el presidente del Tribunal Constitucional, don Ernesto Ollume, de verdad, pero su preocupación no deja de sorprenderme. En principio, este es un debate histórico. El presidente ha sido preciso en su mensaje: exhortamos a que el Parlamento reconsidere el caso Chávarri. Y no podemos tener mayor incidencia porque esto todavía está en las instancias internas del Congreso. El problema es que acá hay como una mezcolanza, ¿no? Se está metiendo todo dentro de un mismo saco. Entonces, empecemos a desgranar el choco. El discurso del presidente comenzó, digamos, con la crítica por el caso Chávarri, cosa que compartimos, digamos, pero saltó de la crítica al caso Chávarri a las reformas. Y termina siendo cuestión de confianza, no por el caso Chávarri, creo que ahí se confunde la población, termina siendo cuestión de confianza por estas reformas que tienen otro camino. Y tenemos que hacer una cuestión de docencia. Ya está con nosotros el congresista Miguel Torres. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Patricia, por la invitación. Disculpa por la demora. No, digamos que es parte del de la vida en esta ciudad. Eso sí, en scooter no. Sí. Pero a ver, vamos a tratar de separar las cosas, porque hoy día resulta que en la mañana la mayoría de las personas creían que el presidente Vizcarra iba o había cerrado el Congreso por culpa del tema Chávarri. Eso fue al final la conclusión que les quedó a los ciudadanos, y por supuesto ni uno ni lo otro. Entonces,
Gilbert, hacías bien en decir, empezó hablando del tema Chávarri, pero terminó hablando de las reformas políticas. Primer punto, no se puede pedir cuestión de confianza sobre lo que el Congreso está haciendo con respecto del tema Chávarri. Las acusaciones constitucionales y procedimientos regulares, eso no es constitucional. No se le puede pedir. Congresista Torres. Además que no es constitucional, yo creo que ha sido apresurado, porque, a ver, yo analizando la carta que se ha recibido el día de hoy, claro, se centra en el tema de las reformas políticas. Que está bien. Pero que, por cierto, o sea, se está trabajando. Lo escuchaba Gilbert decir, bueno, quizás no en la velocidad que se quisiera, pero no, la verdad, hasta en semana de representación todos estos días hemos estado trabajando. Lo que es cierto, y que la población tiene que saber, Patricia, es que hacer una reforma constitucional no es sencillo. O sea, nos pasamos horas de horas en una palabra. ¿Y por qué? Porque sabemos que eso va a marcar la diferencia, no para mañana, porque esto va a empezar seguramente a regir a partir del 2021. Es hacia adelante en el futuro, un tema. Y lo segundo es que, claro, de todas maneras menciona el tema del archivamiento del fiscal Pedro Chávarri, y yo creo que se apresuró el Ejecutivo. ¿Y por qué digo que se apresuró? Porque eso tiene que ir a pleno todavía. Exactamente, tiene que ir a pleno. Y no me pueden decir que la suerte ya está echada, porque en la comisión permanente, por lo menos, Fuerza Popular no tenía un voto en bloque. Usted no votó de manera distinta, ¿no? Yo voté de manera distinta, junto con Alejandra Maramayo, junto con Leila Chihuahua, y nosotros dijimos, miren, se está haciendo una serie de acusaciones, creemos que para nosotros, en nuestra percepción, son indicios que ameritan que vaya al Poder Judicial, que se investigue, y en realidad enhorabuena para ellos, para Chávarri sobre todo, ¿no? Porque decíamos, oye, si no va a quedar siempre la duda en tela de juicio su situación. Claro, he de reconocer que no voté igual para lo que se refiere a la inhabilitación, destitución, porque yo creía que no había elementos suficientes como para poder imponer una sanción de ese estilo. Pero a lo que voy es, teniendo en la comisión permanente una imagen en la cual uno puede apreciar que Fuerza Popular no está yendo con un voto en bloque, sino que hay votos distintos, pues cuando te vas al pleno, la historia puede ser completamente diferente. Y puede ser completamente diferente porque hay que reconocer que la comisión permanente ha quedado desfasada con respecto a cómo está compuesto el Congreso. Está representada en relación a Fuerza Popular. Entonces lo que pasa en la comisión permanente no necesariamente se va a replicar en pleno. En todo caso, si en pleno hubiera sido archivado, ahí hubiera tenido más fuerza. Hay cuatro grupos que no estamos en la comisión permanente. Concertación Parlamentaria, Cambio 21, la bancada liberal y los no agrupados. O sea, somos cuatro grupos que, aunque el reglamento y la Constitución dicen que la comisión permanente tiene que tener una representación de todos los grupos parlamentarios porcentualmente, no lo estamos. Entonces, esta comisión permanente todavía mantiene una representación mayoritaria de Fuerza Popular, y esa representación no es el mismo reflejo de la votación del Pleno. O sea que ahí yo creo que van a haber cambios, ¿no? Es más, Gilbert, o sea, en el Pleno habilitados de Fuerza Popular son 39. Ese es otro punto, porque al ser tantos en la comisión permanente, y eso les explicamos a nuestro público, el que vote en comisión permanente ya no puede votar en pleno. Entonces, lo que los favorece en un lado, los perjudica en el otro, ¿no? Estoy tratando de hacer números, y hay más de 60 votos fuera de Fuerza Popular. En el supuesto negado que nos dijeran, no, es que Fuerza Popular en bloque ha decidido tomar una posición que no es así. No es así, Carlos Tubino lo dijo días antes, no va a ser una votación en bloque. En el peor de los casos. Además, Miguel, permíteme, hay que decirle a la ciudadanía una cosa, Patricia. La denuncia más importante que existe contra el señor Chávarri es la que ha presentado, desde mi punto de vista, la señora Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, porque es la denuncia fundamentada, con mayores elementos. Bueno, viene de Fiscalía, por lo tanto no tiene tintes políticos, entonces, tiene que ser es la más seria de todas. Y esa todavía no se va a discutir ahora, esa recién ha iniciado su procedimiento. Así es que ese tema, el caso Chávarri en el Perú, no está cerrado. Pero vamos a ponernos del otro lado, y también vamos a ponernos del lado del ciudadano que ve este asunto. La reforma constitucional es un proceso largo y complicado, pero lo cierto es que el fujimorismo, y que ha tenido la posibilidad, no es que sean culpables per se, es que eran los que tenían la posibilidad de hacerlo, renunciaron a esa posibilidad. Congresista Torres, cuando la señora Patricia Donaire presentó el primer proyecto de reforma constitucional,
No le hicieron mucho caso y esa no era una reforma que planteaba el Ejecutivo, era una reforma planteada por alguien de su propio partido. El señor Gilberto Ureta no me va a permitir mentir porque formó parte en ese Patricia, grupo. Pero también nos estamos olvidando de algo muy importante, y es que en esa época lo que teníamos encima eran las elecciones municipales y lo que tuvimos que priorizar eran las reformas que iban a entrar en vigencia para esas elecciones municipales. Si nosotros hubiéramos pretendido hacer lo que se decía en ese momento del Código Electoral, estaríamos en una situación sumamente parecida a la de hoy día, en la cual tú sabes que trato de ser positivo. Yo he leído este pedido, esta cuestión de confianza, y digo, ok, bueno, hay dos reformas constitucionales, la verdad es que en las dos no encuentro yo gran observación, creo que lo podemos hacer. Las otras leyes, hay algunas cosas que son cuestionables, pero lo que no llego a comprender es el apresuramiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hasta diciembre para poder hacer la primera votación de una reforma constitucional. Es verdad, pero ahora en el pedido de cuestión de confianza, se ha planteado un plazo. Por eso. Y el plazo, ojo, para que entiendan todos los que están escuchando en casa, el Ejecutivo ha dicho, van a discutir esto y lo quiero listo. Si no, hasta que acabe esta legislatura, y esta legislatura 15 de junio. 15 de junio. Pero ¿por qué pedirnos 15 de junio si tenemos hasta diciembre? Para todo el paquete, solamente para todo el paquete. Yo voy a hacer mi carga por un rato, ¿ya? Sí, solamente. Dale. No me sale, pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Porque se le han pasado 3 años. Yo entiendo lo de la reforma, lo de las elecciones, pero vamos, Congresista Torres, usted salió y después entraron otros presidentes de la Comisión de Constitución y de verdad, yo creo que ahí tienen que hacer una culpa. No solo perdieron la oportunidad de oro con la cantidad de congresistas con las que entraron de impulsar una reforma, sino que no han sido la bancada, y no es precisamente usted un rostro de esa actitud, pero no han sido la bancada más entusiasta pues para llevar a cabo planteamientos no solo del Ejecutivo, también de otros Seguramente, Patricia, las cosas pudieron ser mejor. Yo no lo voy a negar. Pero que esa sea la justificación para plantear, yo no voy a decir cosas imposibles, sino casi imposibles, porque quiero pensar que todavía podríamos esto que plantea hacerlo. Salvador del Solar, el Premier, y que va a pedir el martes, ¿es casi imposible? Por el plazo, yo digo, por los temas, me parecería que podríamos debatirlo, discutirlo, podríamos llegar a consensos, pero lo que a mí me preocupa acá, y que me da, voy a decirlo de manera coloquial, mala leche, es el plazo. Realmente, si nosotros podíamos hacerlo hasta diciembre en el caso de las reformas constitucionales y en el caso de las leyes hasta marzo del próximo año, ¿por qué pedirnos todo hasta el 15 de junio? ¿Para usted sería una excusa porque en realidad el fin no es la reforma sino cerrar el Congreso? No quisiera pensar eso, ¿no? Porque si estuviéramos en ese caso, lo que está sucediendo es que están disfrazando una cuestión de confianza para romper el esquema democrático y estaríamos ante una dictadura. Gilbert. Mire, primero yo creo que hay que darle la confianza al gabinete porque nadie está cuestionando ni al señor Salvador del Solar ni a los ministros. Pero el congresista Torres tiene un punto. Si quiere someterlo, no se le puede dar la confianza sobre darse un pedido imposible. Por eso le damos la confianza y yo diría una cosa, pero mire cómo podríamos llegar incluso a la situación del absurdo. Porque si es que ellos plantean un plazo así, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muy bien, por último exoneramos de trámite de comisión y vamos directo al pleno y lo votamos. Pero después vamos a detectar que hay 50 errores en lo que hemos votado. ¿Qué va a tener que hacer el Congreso? Iniciar, después que ha votado, un procedimiento para comenzar a revisar y modificar y corregir aquello que ha votado erróneamente. Ahora, o sea, podríamos llegar incluso a una situación extrema como esa, pero yo quiero hacer énfasis en una cosa más. Yo quisiera pedirle al ministro de Justicia que me diga en qué parte de la Constitución, y aquí está, se utiliza la palabra desnaturalización. O sea, que me diga en qué parte en todo este texto constitucional se utiliza una vez, no digo 2, 3 veces, ni comparadamente, una vez la palabra desnaturalización. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Qué cosa entendemos por desnaturalización? El Ejecutivo presenta su paquete, el Parlamento lo debate, le cambia una coma, ¿lo desnaturaliza? Claro. ¿Le cambia una palabra, lo desnaturaliza? O sea, va a ser bien, no hay un elemento objetivo para determinar qué cosa significaría una desnaturalización y qué cosa no, salvo que el propio Ejecutivo diga, me lo han desnaturalizado. A ver, le hice el ejercicio con el ministro de Justicia en la mañana. Pregunta así al vuelo, porque ya hay antecedentes. ¿Lo que pasó con la bicameralidad fue una desnaturalización?
en el caso del referéndum. Sí, pero te explico por qué. Porque el sistema constitucional prevé que las desnaturalizaciones las corrige el Tribunal Constitucional. Es decir, cuando tú y yo tenemos una discusión, no puede ser que seas tú quien tenga la última palabra para decir quién tiene la razón, como un poco como el programa, ¿no es cierto? Lo que va a terminar ocurriendo es que tenga que ser, en este caso, el televidente, del otro lado, quien diga quién tiene la razón. El sistema prevé que quien corrige eso es el Tribunal Constitucional. Entonces, aquí estamos generando una suerte de trampa. Te pongo otro ejemplo. El Ejecutivo ha dicho que en el caso de la inmunidad, la última instancia debe ser el Poder Judicial. Mire, yo he dicho que se tiene que hacer una reforma constitucional y yo sí creo. Pero, por ejemplo, creo que es inconstitucional decir que tiene que ser el Poder Judicial. Ahora, escribo que sea el Tribunal Constitucional. Bueno, pero, por ejemplo, le hice esa pregunta a Vicente Ceballos y me dijo que para ellos era indispensable que tuviera rango constitucional y no que estuviera simplemente un tema de reglamento. Y segundo, le dije, ¿tiene que ser Poder Judicial? Y me dijo, no. Pero no desnaturalizarlo quiere decir que sea un órgano externo al Congreso de la República. Ahora, a ver. Definitivamente la ley o la reforma constitucional que van a presentar no puede decir la Corte Suprema, porque de eso ya se definió, se pasó el archivo y no se puede presentar una iniciativa en el mismo sentido, exactamente. Yo me imagino que lo que va a ir es seguramente una idea que en algún momento la conversábamos también con Gilbert, que era ver quizás la posibilidad de que sea el Tribunal Constitucional. Posible. En lo personal, yo no tendría ningún problema. De acuerdo. Y entonces, ese tipo de cosas es como que uno para dice... que el Poder Judicial no sea juez o parte. Claro, ¿no? Exacto. Porque el pedido viene del Poder Judicial. Exactamente. Entonces, sí, esa reforma constitucional, por ejemplo, yo, en lo personal, no estoy hablando por mi partido, en lo personal creo que podría ser viable. Pero hay otras cosas que sí me dejan bastante más complicado, ¿no? Tienes un proyecto de ley en donde te dice que se debe considerar que se realicen elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía. ¿Qué significa esto para que nos entienda tu audiencia? Lo que nos está diciendo es, oigan, a partir de ahora aprueben una ley para que los hinchas de la U elijan a los dirigentes de la alianza. Eso es lo que nos están diciendo. O que mi vecino venga a mi casa y sea él el que defina quién representa el hogar. 1, 2, 3 personas como fuera, o incluso una persona que ha ingresado a mi hogar mintiendo y que en ese momento el vecino lo encontró y dijo, él quiero que sea tu representante. Ahora, eso se hace en otros países, no es un invento de esta reforma. Con diferencias bastante determinadas. Como te digo, el hecho de que tú puedas hacerlo de una manera tan abierta, en el cual puedas elegir los dirigentes o los representantes de otros partidos, por lo menos para mí me parece que eso nos va a generar muchísimo, pero muchísimo. Pero puede ser una etapa de transición hasta que se logre, por ejemplo, adherir más militantes y que los militantes sean un grupo representativo de quién ¿Qué cosa sí puede ser obligatorio? Lo que debería poder ser obligatorio es que las elecciones internas de los partidos, de manera obligatoria, las dirija la OMPE, por ejemplo. Eso es obligatorio. ¿Qué cosa también puede ser obligatorio? Que sea simultáneo, el mismo día en todos los partidos políticos, ¿no es cierto? O sea, que sea obligatorio que la OMPE tenga un nivel de fiscalización y que las impugnaciones las vea el Jurado Nacional de Elecciones, obligatorio. ¿Para qué? Porque eso elimina el dedo, pues, ¿no? La dedocracia en los partidos políticos. Pero a ver, yo me imagino en un modelo como ese, yo no estoy inscrito en ningún partido, ni me voy a inscribir nunca en ningún partido, pero si hay elecciones democráticas, internas, obligatorias y universales, me van a obligar, ¿no es cierto?, a votar, no me puedo zafar, aunque no esté inscrito en ningún partido. Entonces lo que voy a hacer es, en realidad, decir, ni siquiera probablemente esté obligada a votar por el candidato por el que votaría al final, sino de pronto porque este candidato va a postular por tal partido, no, de todas maneras va a salir, me gustaría que lo acompañe en la cédula este otro. Me gustaría que de tal partido postule tal personaje y no tal otro, porque ese me parece que aporta más que A, me parece que aporta más que B. Entonces, ¿por qué no la ciudadanía en general puede participar en la confección de la lista que los partidos políticos le ofrecen al final al ciudadano? Porque esa persona no lo representa. Así de sencillo. Porque ¿cómo vas a elegir tú una persona que finalmente no es la que te quieres que te represente? Pero vamos, congresista, usted está en el Congreso y representa a parte de la población y yo no voté por usted. No le voy a decir que se vaya, ¿no? Sí, pero el detalle es que esto se puede llegar al boicot.
¿Qué pasa si es que me inscribo pues en el partido de Contigo Perú, ¿no? Bienvenido. Bien, gracias. Entonces, me inscribo en Contigo Perú. Pero yo pues sigo siendo pues de Fuerza Popular internamente, ¿no? En mi corazón. Y logro convencer de que la gente vote por mí, estando dentro del partido. Pero acaba de dar una frase interesante. ¿Uno se puede inscribir para boicotear o puede hacerlo sin inscribirse? O sea, el boicot puede existir. Pero en la reforma, claro, en la reforma lo que se está promoviendo es que cualquier ciudadano no militante que no esté inscrito pueda ir a votar por un... Deba, tiene que, ¿no es cierto? Ahora, o sea, yo ese día puedo no querer ir a elegir a nadie, pero tengo ahora, lo que yo te quería decir es que el primer derecho de expresión política es no votar. Y de hecho, por eso nosotros estamos proponiendo una reforma constitucional del voto facultativo, porque la votación en el Perú hoy es obligatoria, porque hay una multa detrás del voto. Tu primer derecho, y eso es un derecho liberal, de una democracia liberal, es no votar. Pues yo no quiero votar por ninguno, y no tendría por qué el Estado penalizarme porque yo no quiero ejercer ese derecho. Entonces, esa es parte de esta reforma. De acuerdo, pero no está planteado en lo que el Ejecutivo ha pedido. El Ejecutivo está pidiendo otro tema en el que me da risa porque todos siempre están de acuerdo en el papel y a la hora de los logros todos votan en contra, que es paridad y alternancia. Todos salen a decir, sí, claro, y a la hora que votan nunca sale. Es un buen tema para plantear cuestión de confianza. ¿Sabes por qué? Porque eso sí corresponde, discutible o no, a una política de Estado. O sea, la diferencia con el tema reglamentario sobre el mecanismo de participación de las elecciones es que ese sí es un tema en el que tú puedes decir, no, yo no estoy de acuerdo, o el otro sí está de acuerdo, pero lo cierto es que sí es una política de discusión pública, ¿no? Coincido en que el tema de las elecciones internas es no solo complejo, es difícil de entender, es difícil de aplicar, es delicado. El tema de la paridad y la alternancia es un tema complicado en otro sentido, enfrenta modos de ver el mundo, desafíos, ¿no?, al interior de las organizaciones. Sí, es desafíos dentro de la sociedad. Ya me dijo, por ejemplo, la congresista Canela de Teta que a él le parece pésimo esto de la alternancia y la porque paridad. Sí se ha discutido en el Congreso en más de una oportunidad. Y en más de una oportunidad se ha perdido la votación. Pregunta, si no hay paridad, o sea, hay paridad sin alternancia, ¿se desnaturalizó? Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Son preguntas que vamos a necesitar. Lo único bueno de esta cuestión de confianza, para serte sincero, y creo que coincido porque creo haber leído algo que Gilbert ha puesto en ese sentido, es que finalmente vamos a tener el Premier y el Ministro de Justicia sentados con nosotros. Para preguntarle. Porque yo no me imagino que después de haber hecho esto y de decirnos, oye, hasta el 15 de junio, no me imagino que además no tengan la gentileza... ¿De junio? De junio. ¿De junio? Que no tengan la gentileza de venir a responder. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Cuando empezamos a revisar los proyectos de ley, yo miro al frente porque tengo inquietudes para saber por qué están proponiendo algo, y miro al frente. Claro, lo veo a Gilbert, me acuerdo que ya no es del oficialismo, ¿no? Veo a Juan Cheput, también me acuerdo que no es del oficialismo, y así voy pasando uno por uno, y hasta que encuentro por ahí a Guía Pianto, que dijo que no había cuestión de confianza. Que no había cuestión de confianza ayer, ¿no? Que está súper informado, por lo visto. Y además veo a Meléndez, que la verdad es que el hombre pues se debe sentir agobiadísimo. Está solo. Entonces, hasta tratamos de ayudarlo, porque dicen, no, seguramente lo que han tratado de decir es esto, ¿no? Yo estoy seguro que lo hubieran dicho, pero estamos tratando de avanzar. Es que, a ver, el punto es importante porque si esto requiere de un consenso, porque no hay otra, entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Gobierno no tiene una representación en el Legislativo que le permita articular esa parte, ¿no? Además, eso es una debilidad fuerte. En materia electoral, nos estamos olvidando una cosa: el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un código electoral, son alrededor de 400 artículos, y ese texto sí es un texto técnicamente articulado, porque es un código electoral sobre todos los aspectos del proceso electoral y de los partidos políticos. Lo lógico es que el Premier y el Ministro de Justicia hubieran llamado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMP y le digan, a ver, explíquenme su código electoral y nosotros vamos a hacer cuestión de confianza por su código electoral. Porque esa sí es por lo menos una legislación integral, ¿no? Como decía, si mi abuela hubiera tenido ruedas, sería carreta. Nada de eso está ocurriendo. O sea, es decir, pero al aprobar esto, estamos un poco pateando el código electoral. Así se va a plantear el martes, y lo más probable, creo, es que el Congreso le va a dar la cuestión de confianza y se van a meter en este tren que es
te lo apruebo en los términos más o menos que lo estás planteando, por haber discusiones más, discusiones en los próximos 48 horas o te cierro el Congreso. Y tenemos 15 días. Eso es lo que va a pasar. No, menos, 10. ¿No? Porque para el martes ya es 6, ¿no? Que sabes que o 4, o sea, 10 días tiene. A mí en lo personal me suena súper irresponsable. Y entonces, Gilberto Violeta decir una cosa que es importante. Lo que va a pasar es que vamos a probar todo, y después vamos a comenzar de verdad a legislar. La fe de ratas que va a ser más larga que la fe de ratas más larga de la historia. Hasta el 9 de abril del 2020. Hasta el 9 de abril del 2020. Porque recuerda que el 2021... El 10 de abril son las elecciones. Ahora, pregunta. Sí, pero por lo tanto tenemos un año antes. Pero lo peor es que, para corregir una reforma constitucional, solamente vamos a tener hasta diciembre. No, las leyes, me refiero. Las leyes, sí. Las leyes vamos a tener un poquito más de tiempo. Ahora, salvo que vengan ahora a decir que, y si modificas la ley que diste, también asumo que es un rechazo de confianza. Ya no sé, acá han hecho un silencio parlamentario nuevo, un silencio parlamentario negativo. Están innovando así, pero... El ministro fue muy claro, si no se hacen los plazos, sí, en los términos, se considera que la confianza no fue lo primero que hay que hacer... No fue honrada, ¿no? Lo primero que hay que hacer es que comenzar a desinflar un poco el ánimo de confrontación. Sí. Y yo diría, el presidente del Congreso, y se lo pedimos ayer, tiene que convocar una sesión extraordinaria lo antes posible para ver el caso Chávarri. De acuerdo. Creo que eso, para comenzar a reconsiderar la votación de la Comisión Permanente y que permita por lo menos desinflar un poco, bajarle un poco la tensión. Yo no sé a la en qué momento se van a ocupar de Chávarri, se tienen que ocupar de así eso. es. Bueno, el martes va el señor del Solar, el día miércoles debería ser el caso Chávarri y el jueves pleno, para continuar con esta dinámica. Y la segunda cosa que se tiene que hacer es, se tiene que aprobar la ampliación de la legislatura, porque está claro que hasta el 15 de junio no va a ser posible, hay que ampliarla hasta la quincena, hasta la quincena de julio. A la quincena de julio, porque estoy leyendo aquí la carta de... Está como cuando paraban el reloj. Sí, claro, bueno, se va a tener que hacer, no va a haber... seguro que vamos a llegar a ese extremo. En alguna época se paraba el reloj para que no acabara el día y poder llegar con las aprobaciones listas. Bueno, vamos entonces a ese escenario. Pregunto, si el premier del Solar se presenta y pide estos plazos, sospecho que no, pero hago la pregunta igual, ¿hay posibilidades que en esta presentación se levante y le reconsidere el plazo premier? O sea, le damos la cuestión de confianza, pero pues denos un poquito más de tiempo, o el premier presenta, se va y sobre la base de eso se discute y se acabó la historia. Debería, si es que se le muestra un calendario y si es que el ministro de Justicia le explica un poco cómo son las etapas de un procedimiento de reforma constitucional, podría entender que en realidad hay plazo hasta diciembre para hacer esta reforma. Y debería llegar, pero... Si hay un calendario serio, así es, y si hay un calendario serio en el que se le dice, mire señor, este es el rol de temas como se va a abordar, este es el calendario y vamos a hacerlo de esta manera, pues entonces hay que ser un poco razonables de todas partes, ¿no? Muy bien. Vamos a escuchar qué dijo el presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, que había estado en silencio el día de ayer y hoy habló. Estoy convocando a la sesión del Pleno del Congreso para el día martes 4 de junio a las 9 de la mañana para dar trámite a esta cuestión de confianza. Comparto la indignación de muchos peruanos por los hechos ocurridos esta semana en la Comisión Permanente. Hechos que han contribuido a profundizar la grave crisis política que atraviesa nuestro país. Basta ya que la cúpula de una bancada afecten la lucha contra la corrupción, bloqueen las reformas y contribuyan al desprestigio de este poder del Estado. Hago un llamado a todos los congresistas que se sientan presionados o intimidados por esta cúpula a que actúen de acuerdo a lo que le dictamine su conciencia por el bien del país. Muy bien, otro empoderado. Otro empoderado, pero que les cae por todos lados, ¿ah? La verdad es que yo no entiendo, porque Salaverry, dejó el partido hace bastante tiempo. Entonces, me imagino que es por eso que no tiene ni idea de cómo estamos manejándonos dentro del partido. O sea, ¿a alguien le puede quedar duda de que hemos estado en total y absoluta libertad al momento de votar? Es verdad que no votaron en bloque. Digamos, Patricia, normalmente yo he sido una persona que ha seguido bastante la línea del partido en las votaciones.
y he sido sumamente disciplinado. Incluso hay cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo, por ejemplo la bendita bicameralidad. Mi discurso era contra la bicameralidad, mis entrevistas eran contra la bicameralidad, pero disciplinadamente, porque habíamos tomado la decisión de votar en bloque, yo tuve que votar a favor. Me dolió en el alma, pero voté a favor. Y ahora que yo vote separado, digamos, de el bloque mayoritario que hubo, debe ser pues una demostración clarísima de que acá no hay una cúpula, no hay algo atrás, que nos está extorsionando. Yo no sé, la verdad, ¿de dónde pueden sacar eso? No voy a calificar las declaraciones del congresista Salaverry, entiendo perfectamente la respuesta, porque me parece que lo asiste razón en algunos puntos. Bueno, tampoco lo mismo ponernos a discutir en cuáles sí, en cuáles no. Lo que me parece como raro es, el presidente ya salió, ¡guau!, ¿no? Le cayó machete a todo el mundo, listo, ya. Algunos consideran que no debió haber mezclado ese discurso tan agresivo con el pedido de cuestión de confianza. Sí. Pero el presidente del Congreso, ¿santo de qué? La pregunta es, ¿por qué esta actitud? Bueno, yo sí lo voy a calificar. Yo creo que el discurso, ¿no? La presentación esta del presidente, habiéndose referido a Fuerza Popular o a quien sea, es absolutamente inapropiada. Porque el presidente del Congreso es el primero que debería llamar a la calma. Es el primero que debería llamar a la reflexión y debería ser el que busca un puente de comunicación con el Ejecutivo y hacerle entender en privado, si no lo quieren hacer en público, hacerle entender que hay etapas en un procedimiento legislativo y que esto puede salir adelante sin necesidad de llegar a esta confrontación verbal. ¿Por poco no se pone el letrero de cierre? Él está actuando de la misma manera, entonces en realidad no está poniéndose a la altura de lo que debe ser el representante de un poder del Estado y en este caso el Congreso de la República. Bueno, claramente le está dando la razón al Ejecutivo. Sí, bueno, porque hemos visto, mira las encuestas de esta mañana en RPP cuando preguntan si está de acuerdo que haga o no la cuestión de confianza. Por supuesto, el 84-87% de la gente está a favor de la cuestión de confianza y para muchos políticos eso es pues un néctar, ¿no? Y prefieren ponerse en ese sentido. Pero reconocen que, hay un comportamiento un poco errático en el Ejecutivo que lo lleva de la inacción o de pronto la reforma desaparece de su agenda a convertirse en el punto más importante de vida o muerte en un lapso, no sé, de semanas, ¿no? Eso hemos visto con el presidente Vizcarra, es como ondulante su preocupación por las reformas. Pero, y eso lo hace absolutamente desconcertante porque no se sabe muy bien cómo va a reaccionar. Pero es verdad que el Congreso, pone de su parte. Pero, por amor a Dios. Pero, Patricia, la sesión del señor Chávarri fue... Sí, Patricia, pero sin escaparme de ese tema, que seguramente vamos a retomarlo. Pero acá hay una contradicción fuertísima, porque si es que me dicen para el Ejecutivo esto es vital, no llego a entender algo, la fecha. Porque parecería que la intención es en realidad, ¿sabes qué? Te la pongo tan difícil, para que no te la hago casi imposible, ¿para qué? Para que no llegues, para que te puedas cerrar. Y en realidad la reforma política se fue bien lejos. ¿Por qué? Ahora, porque yo te digo una cosa, tú de legislar en el yo te digo una cosa peor. La verdad es que si el Parlamento aprueba estas reformas y el Ejecutivo dice me lo has desnaturalizado y en base a ese criterio de desnaturalización cierra el Congreso, presidente Vizcarra va a pender, y el presidente y ese Consejo de Ministros va a pender de una futura acusación penal y constitucional. El problema, es muy grave. El problema además, y acá sí creo que hay que sincerar el discurso de qué es lo que se está buscando, es que si se cierra el Congreso, porque se desnaturaliza lo que se ha presentado, como bien señala el congresista Miki Torres, y lo ha dicho Fernando Tuesta, o sea, eso no lo está diciendo la gente que no quiere reforma, lo ha dicho Fernando Tuesta. El próximo Congreso que venga no va a tener ni tiempo, ni experiencia, ni nada. O sea, la reforma, se cae el Congreso y con el Congreso se cae lo que supuestamente se está buscando. Y se cae su primera bandera del presidente Vizcarra, porque habilita la reelección a los congresistas que están en este momento. Pero además la propia Constitución dice una cosa, en un cierre del Congreso, el próximo Parlamento... Creo que salgan muy beneficiados igual. Perdón, Patricia, cuando se cierre el Congreso, el próximo Parlamento, la primera medida que tiene que discutir es si el cierre anterior fue legal o no. Es lo primero que tiene que decidir. Y si fue ilegal, acusación constitucional y chao, presidente. O sea, por eso la confrontación no es buena consejera. Pues, lo que pasa es que además no se pueden forzar las figuras. Vamos a decirlo con todas sus letras. No creo que a Vizcarra ni a Kuczynski le tocaron el mejor Congreso. Creo que una mayoría que se desperdició y que en lugar de convertirse en propositiva se convirtió en abusiva. Creo que se dejaron muchísimas cosas por hacer. Pero con esa
con esa te tocó bailar o con ese te tocó bailar. Y desgraciadamente la Constitución no está hecha para quitarte de encima las coyunturas complicadas. Probablemente Miguel Torres no está de acuerdo conmigo, pero ese fue el argumento principal por el que usó Alberto Fujimori para tomar la decisión que tomó, y lo apoyó toda la población, y estuvo mal. Porque estuvo mal, porque esas no eran las formas, porque esas no eran las razones. Entonces, claro, hoy día quieres que se usen los argumentos porque... Que ahora sí... Porque el que lo está haciendo mal es tu enemigo, pero cuando alguien considere que lo estás haciendo mal tú, también te van a disolver, ¿no? Incluso muchos de nosotros hemos tenido una reflexión muy profunda del 5 de abril. Yo siempre lo he hecho, yo no estaba de acuerdo. Bueno, y creo que este contexto además le sirve para entender que ciertas cosas, la política tiene que ver con resolver las cosas dentro del cauce democrático en los momentos más difíciles, ¿no? Y no es acomodarse ahorita, ¿no? Porque, en paz descanse, mi padre tampoco estuvo de acuerdo con el 5 de abril, pero luego ayudó para volver al tema democrático. Y además, me parece bien que lo señales, Miki, pero además, si el fin siempre va a justificar los medios, siempre va a justificar los medios, nunca seremos... Llevar adelante una reforma política para hacer una mejor democracia, pisoteando la democracia, es justamente lo que no se puede hacer. Vamos a ver si se ponen todos un poco más tranquilos, si el gobierno entiende que lo que está pidiendo puede ser muy restrictivo. Yo creo que el Congreso haría bien en extender la legislatura para tener un respiro, ¿no? Pero vamos, hay que sincerar el discurso y tratar de caminar todos en el mismo poner sentido, todo ¿no? en la medida adecuada, ¿no? Como les digo, desde arranque, en reconocer que hay un apresuramiento. Y reconocer también que tenemos que apresurarnos. Y que además no han colaborado, ¿no? Ha habido realmente comportamientos del Congreso que indignan y generan una indignación ciudadana. Sí, yo justo venía pensando un poco en ese detalle, y la verdad es que también tenemos que hacer una reflexión, y es tampoco es que el Congreso va o todos los integrantes del Congreso van a actuar de la manera exactamente como la que uno quiere. Exactamente. O sea, el Congreso es la representación de nuestra sociedad. Y es una sociedad complicada. Es una sociedad en la cual las formas de pensar son muy distintas, y ponernos de acuerdo es muy difícil. Pero que hay bastantes, y lo incluyo a Gilbert, hay bastantes que estamos abocados en tratar de encontrar esas coincidencias. En otro momento trataremos una discusión más amplia sobre este tema de la representatividad. Yo creo que no solo varios congresos no están representando una sociedad que está cambiando, y que esa es justamente en ese desfase tan grande es que está el conflicto entre la política y los ciudadanos. Pero Patricia, yo quiero insistir con tres cosas. Rapidito, tienes 5 segundos. Uno, tenemos que ampliar la legislatura, creo, hasta el 15 de julio. En segundo lugar, poner día y hora para ver el caso Chávarri en el Pleno del Congreso, que creo que debería ser hubiera sido el lunes, ahora va a tener que ser el día miércoles. Y en tercer lugar, el Ejecutivo tiene que retirar de su carta y de su discurso este asunto de la desnaturalización, porque no es democrático. Mira qué sencillo ponernos de acuerdo. De acuerdo con Orgesta. Totalmente. Levantamos la lo único que agregaría, la campanita. El último cuarto punto, que estoy seguro que también coincidimos, necesitamos una agenda adicional. Muy bien. Política, perfecto, pero económica, salud, de seguridad ciudadana, resolución de conflictos sociales. Pero uno supe sociales, quedar parado, exactamente, esperando un conjunto de leyes que están ahí. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, señores. Gracias, Patricia. La verdad que importantísimo, y bueno, la cosa no está nada sencilla. Nada sencilla. ¿Qué va a pasar? No sé. No ha puesto ni un chif esta vez a lo que puede ocurrir con nuestro país. Nadie tiene la razón. Nadie tiene la razón, o la razón está en un lugar que no la podemos encontrar. Regresamos rápidamente con 2 abogados, Aníbal Quiroga y Antero Flores Arauz. Nos ayudan a entender si lo que pide el presidente y el premier es viable y si está dentro de los cauces constitucionales.